Muchachos, tengo que confesarlo, he pecado. No fue la ira, ni la envidia, ni la avaricia, la gula quizás sí, principalmente de pito. No, mi pecado no tiene nada que ver con los 7 conocidos. El pecado es nunca haber visto Forrest Gump. Les pido perdón, como amante del cine nunca vi un clásico tan grande como este. Sin embargo, me pareció buen momento de aprovechar esta premisa para verla y hacer un video. La opinión de un tipo que vio Forrest Gump en la actualidad y no se deja llevar por ningún tipo de recuerdo o nostalgia. Así que aprovechando esto y que curiosamente dentro de poco se cumplen 30 años de su estreno, hoy vamos a hablar de manera bastante aleatoria de Forrest Gump. Miren, les voy a ser muy sincero, creo que no la entendí. Así como lo escuchan, no entiendo el punto de Forrest Gump. Analicemos esto un poquito y de manera acelerada para después seguir. El protagonista es Forrest, un tipo medio especial, mogoli, que está sentado en un banco y le cuenta su vida a la gente que se sienta. Su vida se basó en ser discriminado y correr. De chico tenía complicaciones para moverse y por eso lo discriminaban, además de por ser medio raro. Un día corrió y descubrió su máxima habilidad, podía correr muchísimo y muy rápido, lo que le serviría para futuros hitos como jugar bien al rugby, rescatar gente en la guerra o correr 3 años sin parar. Che, cualquiera. La motivación para correr fueron las palabras de Jenny, la única persona que no lo discriminaba, su primera y única amiga y a su vez el amor de su vida. Probablemente sea el personaje más importante sacando al protagonista, ya vamos a hablar de ella. Durante la película Forrest se ve involucrado en muchas situaciones importantes a nivel histórico, enseñarle un paso a Elvis, hablar con John Lennon, Beatle reference, tener contacto con los presidentes, ser una pieza clave en Watergate, etcétera, etcétera, etcétera. La película es muy divertida, entiendo a esa gente que la puede encontrar en la tele y verla empezada sin problema alguno. Es una obra que funciona bien como un clásico incansable, como otras películas de CMX, El Náufrago, Volver al Futuro, es su estilo. Es el hecho de ser situaciones cómicas o entretenidas hiladas lo que hace tan liviana para ver, aunque a su vez el final deja una sensación de que hubo mucho más. Después de tanta risa y complicidad entre los personajes y el espectador, llegan esas fuertes últimas escenas, que te sacan esa sonrisa, te convierte la cara en una de plena angustia. Eso es lo que me dejó pensando y me dio ganas de analizarla un poquito más, de rebuscar en lo que es una película tan amable y divertida como lo es Forrest Gump. Antes de analizarla quiero destacar lo buena que es la banda sonora, por favor, temazo tras temazo. Siento que Robert Zemeckis se puso a hablar con el productor y cuando le preguntaron cómo quería repartir los gastos o algo así, simplemente dijo música. Che, Robert, ¿te parece si alquilamos un set? Música. No, la actriz, me gustaría que venga Jodie Foster. Música. Los 60 y 70 por todos lados. Bob Dylan, los Beach Boys, Creedence, The Mamas and the Papas, sobre todo The Doors. Y en Monster Inc. hay tantas puertas como Forrest Gump. Volviendo al tema. A lo que me refiero con no entenderla es a que me esperaba algo distinto quizás. La pasé muy bien viéndola, pero llegó el final y dije, ¿cuándo me enamoro de la película? Después termina y creo que sí, terminé encontrándole ese gustito, pero siento que la vi muy por arriba, que las enseñanzas no me llegaron correctamente, pero a su vez sí me sentí interpelado por las situaciones. La manera de Forrest de narrar su propia vida solo te puede hacer enternecerte y conectar con el personaje. Después me puse a buscar análisis de la historia para ver si me había pasado algo por alto, y parece que no. Simplemente no es algo tan profundo. Las críticas que leí me parecieron un poco obvias y vacías. Quizás se trate de algo que con el tiempo te das cuenta su importancia, que al momento de verla la pasás por alto hasta encontrarte con una situación en la vida que te hacen acordar a cierta escena y pensás, claro, es como esto. Por otro lado, otra cosa que me hizo sentir que la película es más de lo que parece fueron algunas frases. Quizás es un poco de sobreanálisis de mi parte, pero incluso en frases del protagonista demasiado autistas las sentí profundas. Como por ejemplo, tenía cáncer y murió un martes. O de noche cuando no había nada que hacer y la casa estaba vacía, pensaba en Jenny. Son frases que te tocan de cierta manera. Lo que pienso referido a esto es que el punto más fuerte en el que se conecta con el protagonista es en su inocencia. Al parecer una persona sin maldad, a uno como espectador le duele que algo le pase, porque creemos que no tiene las herramientas suficientes para protegerse de lo malo. Por eso duele tanto cuando detalla el duelo de una manera tan simple como tenía cáncer y murió un martes, o tematiza la soledad con cuando no había nada que hacer pensaba en Jenny. Algo que se contradice con el siempre estuviste ahí que le dice en un momento a su esposa. No la extrañaba solamente cuando la casa estaba vacía, la extrañaba en todo momento, pero lo peor para él era enfrentarse a esa sensación de aislamiento con el mundo, en el momento más frágil que tienen las personas, la soledad. Y por favor, lo que es la escena en la que Forrest conoce a su hijo, me rompe el corazón. La pregunta que le hace a Jenny, ¿es inteligente o a punto de romper en llanto pensando que lo que menos quiere en el mundo es ver a su hijo crecer con las mismas complicaciones que él, sufriendo la discriminación de todo el mundo por ser simplemente diferente? Ahora hablemos un poco de
correr. Es normal que la escena más conocida de la película es Forrest corriendo. En parte creo que es el mensaje de la película, no caminar ni trotar, sino correr. La actividad que más te obliga a no mirar atrás y chocar contra todo, sin importar lo que haya enfrente. Forrest es alguien movido por sus emociones en un buen sentido. No piensa en conseguir dinero, fama o éxito como otros personajes que vemos en la obra. Él quiere hacer lo que le haga feliz en ese momento. Si es alistarse en el ejército, es eso. Si es jugar ping pong, es eso. Si es comprar un barco y abrir una compañía pesquera, es eso. El mayor punto del personaje son sus ganas de ser feliz. El hecho de que después le vaya bien es una muestra de eso. Un gran sé feliz, el resto llega solo. Y quizás así sea. A diferencia de sus conocidos, él no quería ser rico ni famoso, pero logró serlo antes que ellos por centrarse en él mismo principalmente, en lo que le gusta y hace feliz. Me parece que la palabra perfecta para escribir Forrest Gump es optimismo. Esa es la característica de Forrest, un tipo que tiene un coeficiente muy bajo, vive persiguiendo un amor que parece imposible, pero a pesar de todo, él sigue para adelante con una sonrisa. Supongo que esa es la manera de cerrar el video y llegar a una conclusión agradable, pero no puedo mentirles ni mentirme, siento que es un poco vacío esto, que la película tiene más. Puede que en lo que estoy en desacuerdo con las opiniones o análisis comunes de la obra es en el concepto seguir adelante solo y contra todos. Siento que Forrest no transmite eso. Si bien valoro mucho el optimismo como gran mensaje de la película, también quiero valorar las relaciones y las enseñanzas. Volviendo al momento en el que Forrest corre por primera vez, es gracias a Jenny que lo hace, ya que esta le grita y le insiste en que corra, algo que parecería inútil teniendo en cuenta su discapacidad física y que lo persiguen en bicicletas. A pesar de todo, Forrest corre, lo logra y esto se convierte en su marca personal, su mayor habilidad, correr bien y rápido. Algo que hubiera sido imposible de descubrir sin Jenny, una chica que es un apoyo incondicional, pero que en cierto punto termina confundiendo al protagonista y hasta utilizándolo a su conveniencia. En momentos parece que no lo aprecia directamente, sin embargo su enseñanza y presencia lo acompañan durante toda su vida. Por eso no solo hay que valorar las enseñanzas de las personas y la relación con ellas, sino también que esto sea incondicional. Porque hasta uno como espectador le pasa. Ves que Jenny no le da bola a Forrest y se va con el tipo que le pega cachetadas y uno piensa, Jenny al final son todas putas. Pero Forrest no lo piensa. Sin duda que lo lastima que una persona que quiere lo traicione, lo cambie o lo deje de lado. Pero el hecho de haber aprendido de ella hace que no pueda odiarla. A lo que voy es que no solo valen las personas que están con uno en el momento, vale lo que uno aprende de sus relaciones en todo momento. Después de todo somos humanos, no somos perfectos y podemos lastimar al resto, pero eso no quita que también damos lo mejor de nosotros para ayudarlos, aún teniendo errores. No hay que borrar personas o experiencias si en un momento te ayudaron. Como diría Ajax, jamás te avergüences de lo que te hizo más fuerte. Paralelamente tenemos el caso de la madre de Forrest, la persona que más influyó en su vida y le enseñó todo lo que sabe. Él constantemente repite sus frases y enseñanzas sobre el mundo. Pese a morir en un punto, ella sigue estando con su hijo. No físicamente, pero sí presente en todo lo aprendido. En cada decisión y palabra que salga de su boca debido a ser influido plenamente en ella. Como dice la señora Gump, la muerte es parte de la vida y como dice Forrest a Jenny, siempre estuviste conmigo. Lo que deriva en la verdadera conclusión final del video, optimismo y relaciones. El optimismo es lo fundamental de la obra, el seguir siempre adelante pensando en superar todo obstáculo, pero eso no hubiera sido posible si en un primer momento no hubiera existido esa persona que da un empujón y te apoya incondicionalmente. Esa persona que estuvo en un momento, esté o no esté ahora, cambió todo. Y es todo lo que tengo que decir de Forrest Gump. Gracias por ver y nos vemos. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte.